los siglos y edades pasadas ha sido revelada a sus santos. Gloria al Señor Jesucristo. Así es de que esos secretos estaban escondidos. Qué grande privilegio para usted y para mí, hermano, para la iglesia, para los santos. Pero ¿cuáles santos? Nos preguntamos, ¿para cuáles santos? ¿San Antonio? ¿San Andrés o San aquellos que la Biblia no nos enseña de ellos? Lo que nos enseña son esos santos es la iglesia católica. Esos no son santos, ¿verdad? Vamos a ver quién en verdad son santos, dice la palabra de Dios. Dios quiso dar a conocer que estaban todos sus secretos ocultos a sus santos. Y hacemos una pregunta: ¿cuáles santos? A todo aquel que se santifica leyendo y estudiando la palabra de Dios. Esos son los verdaderos santos. No los santos que la católica tiene allá en un monito: San Antonio, San Andrés, San Agustín, San Jerónimo, y puros santos, San Guarache, San Calcetín y muchos santos que ponen ellos. Gloria al Señor Jesucristo. A todo aquel que se santifica leyendo y estudiando la Biblia, ya lo dijo Cristo Jesús 17:17 de San Juan, dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y si no nos santificamos estudiando la palabra de Dios, no podemos ser santos. Yo no lo digo. Dice la palabra de Dios, Cristo Jesús hablando en Juan 17 al 23. Dice: santifícalos en tu verdad. Pues si nunca practicamos la lectura de la Biblia, ¿cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo nos vamos a santificar, hermanos? ¿Verdad? Cristo dio la clave, la dijo clarito: santifícalos en tu verdad. Gloria al Señor. Hay un dicho muy popular allá en el mundo, allá afuera, y ciertamente esos dichos son ciertos. Dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad que sí? Y para todo necesita uno práctica. Nosotros necesitamos practicar la lectura, necesitamos practicar el escudriñamiento de la palabra para poder ser santos. Así como el deportista practica, como el artista practica para que todo salga bien, ustedes y yo tenemos que leer la palabra de Dios para santificarnos y que seamos santos cada vez más, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así que en los bailes también existe todo eso. Hay que, si queremos hacer una buena coreografía en ciertas danzas, tenemos que practicar y practicar y practicar. Si no practicamos la lectura, dice la palabra, no podemos hacer santos nosotros. La revelación no es nada más estando sentaditos, no, esperando que un ángel nos hable o una voz nos revele su palabra. No nos santificamos estar nada más sentados. Tenemos que practicar la palabra y escudriñarla, como dijo Cristo Jesús en 5:39 de San Juan: escudriñar las escrituras, porque ahí está el verdadero testimonio de quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién soy yo?, dijo el Señor. En muchas ocasiones citamos muchas citas bíblicas y pareciera que nosotros agarramos de base para hacer esos estudios nada más, pero si los examinamos bien, como unos textos de Juan 1:1 y Génesis 1, concuerdan los dos. Y si ponemos mucha atención, nos está enseñando la palabra de Dios desde un cierto principio. Desde ahí se basa a toda la creación, y por eso citamos mucho esos textos bíblicos. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Qué es la palabra? Ya hemos nosotros conocido que es la esencia divina de Dios, de donde salió esa palabra. A la esencia divina se le llama boca de Dios. No es que tenga una boca como la de usted y como la mía, ¿verdad? Eso es en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, no necesitamos nosotros hacer una boca grande, porque imagínense qué tamaño sería su nariz si Dios fuese un ser humano. Si dice 1 Reyes 8:27 que su creación no lo puede contener. Gloria al Señor. Ahora, hablando del Hijo de Dios, hasta estas alturas yo creo que ya tenemos una idea de que Dios no son tres personas en el cielo. Dios en todo su esplendor es una esencia divina. Dios habló en forma como ser humano, porque Él vendría a tratar con los seres humanos aquí en la tierra. Por eso lo entendemos que desde el núcleo de la esencia divina salió la promesa
de venir a esta tierra y sanar a todos los cautivos del pecado y de la maldad. Así como dijo Salmo 107:20, envió su palabra y curólos. ¿Quién es el que anduvo aquí en la tierra curando y sanando? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo vino a hacer ese trabajo que dijo Salmo 107:20, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Usted y yo estábamos en la ruina, y si nos salimos del propósito, volvemos a la ruina. Pero recuerden, mientras tenemos vida hay esperanza. Tenemos a Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice en Eclesiastés 7:29 que el hombre se buscó muchas cuentas. Dios hizo ciertamente perfecto al hombre, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Toda esa maldad comenzó desde Génesis capítulo 3 versículo 8, cuando una vez más Dios hablando en forma humana con Adán y Eva. Fíjense bien, Dios hablando con el ser humano. Si Dios no haya hablado con el ser humano, tal vez haya hablado con los animalitos, o quizás Dios se le ha presentado a los animalitos también. Dice la palabra de Dios que son muchos misterios los que hay ahí. Pero en este caso estamos hablando de la raza humana. Dios hablando como ser humano para dirigirse al ser humano. Quizás en algún tiempo, quizás Dios ya lo hizo, se le presentó a las vaquitas, a los perritos en su naturaleza de ellos, para que pudieran ellos reconocer a su Creador. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar del Hijo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. A partir de allí Dios empezó a hablar de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas. A partir de allí, de que Dios habló con Adán y Eva, empezó a hablar por padres y profetas a la humanidad. Gloria al Señor. Ahora, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1, 2 y 3. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero ¿cuál es el Hijo? Y volvemos a esa pregunta, ¿cuál es el Hijo? El que se engendró en María, el Espíritu de Dios haciéndose forma humana con nombre Jesús, que más tarde le llamarían Hijo de Dios. Ya leímos esa historia, y si ustedes la leen pausadamente van a entender lo que estamos estudiando. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, la esencia divina, se introdujo en el vientre de María, el cual es la palabra que sale de la misma esencia divina a la cual le llamamos boca de Dios. Ahora, nosotros vimos en Lucas 1, 31 y 32 que allí Dios mismo se engendró en María para que pudiese nacer el tabernáculo donde Dios iba a manifestarse en esta tierra. Es un tabernáculo de carne, así lo presenta el apóstol Juan allá en Apocalipsis 23, 1 al 3. Ahí dice el tabernáculo de Dios con los hombres, presentando a Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ya miramos que Dios se engendró, su palabra se engendró en María. No que alguien lo engendró, no. Dios es eterno. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así como el sol allá en el cielo, el resplandor aquí en la tierra. La gloria de Dios, la esencia divina estaba allá en el universo, y el resplandor de la esencia divina estaba en un cuerpo carnal aquí en la tierra, ¿verdad? Así podemos entender un poquito de la grandeza de nuestro Dios. Dios estaba en el universo, en lo creado, allá en el tercer cielo, y a la vez aquí estaba en la tierra. Por eso dice que Él es el resplandor de su gloria, dice la palabra de Dios en Hebreos 1 al 3, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así lo conocemos de esta manera, que Dios se manifestó en carne. Así de que Dios nunca fue engendrado. Él es sin padre, sin madre y sin genealogía. Estamos hablando en este texto de la misma esencia de Dios, que Él no fue engendrado. Dios ha sido y seguirá siendo eterno. Así se lo dijo a Job en capítulo 38, versículo 3 al 5. ¿En dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿En dónde estabas tú? Daba a entender Dios que antes de que hiciera la humanidad, Él es, no que era ni que será. Él es. Dios no existe, porque si Dios existiera, va a llegar a terminar. Este cuaderno existe, mañana ya no existe. Dios no existe, Dios es, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Así de que yo quisiera seguir hablando más, pero vienen dos hermanos bien preparados, bien contentos
a seguir explayando un poco de qué es el Hijo de Dios, quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y así va a estar pasando nuestro hermano Edgar Maldonado, y consecuentemente va a pasar a su esposa para que se gocen y sigamos aprendiendo del Hijo de Dios. Hasta este punto yo creo que ya vamos entendiendo que la palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces, en una sola palabra, Jehová se encarnó en el cuerpo de Cristo Jesús. Un verdadero cristiano que ha entendido las Escrituras, si no usa el nombre de Jesucristo y nomás usa el nombre de Jehová, es porque no ha entendido, ¿verdad? Así de que vamos a seguir adelante y va a pasar nuestro hermano Edgar Maldonado. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Por la voz. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Ahí está. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, ok. Bueno, hermanos, bendiciones. Todavía estamos viendo en este tema de quién es el Hijo de Dios o quién es el Hijo de Dios. Y pues es un tema, se puede decir que a veces es complicado, a veces, ¿verdad? Trae disensión a veces también, ¿verdad? Por los que piensan que hay tres dioses, por los que piensan, como nosotros que pensamos que solamente hay un Dios, y así lo dice su palabra, ¿verdad? Que solamente hay un Dios, hay un Creador solamente, hay uno que perdona pecados, hay uno que al que se le debe de adorar, hay uno al que se le debe de servir. Entonces quiero empezar con una escritura que creo que se acomoda a este estudio y está en 1 Corintios 2, 13 y 14. Si me pueden acompañar, y ya si les pido ayuda, pues me ayudan, ¿verdad? 1 Corintios 2, 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Me gustó este versículo acomodarlo aquí porque nos exhorta a que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Dios es espíritu. Entonces, cuando se habla de su Hijo, naturalmente, el hombre natural, como aquí dice, ¿verdad? No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y en verdad, si queremos ver a Dios y a su Hijo, lo queremos ver de la forma terrenal, lo cual no debemos hacerlo porque Él es espíritu y debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, entonces no va a concordar con la lógica humana. Cuando se nos habla quién es el Hijo, ¿verdad? Cuando se nos habla quién es el Hijo, nos está hablando de su palabra es el Hijo, lo que Él ha dicho es Él es el Hijo. Naturalmente, cuando creo que cualquiera de nosotros aquí, si nos preguntan qué es la familia o cómo es la familia, creo que la mayoría podemos contestar, ¿verdad? Casi puedo asegurar que un 100% se les va a imaginar papá, mamá, los hijos, y si nos vamos más allá, tíos, abuelitos. Pero esto no es así con Dios, porque Dios es espíritu y Dios no es como nosotros. Si lo queremos acomodar a Dios y lo queremos mirar terrenalmente, entonces vamos a entrar en un problema donde le vamos a tener que buscar hasta esposa a Dios, ¿verdad? Y hermanos, y tíos, y abuelos. Entonces aquí viene la pregunta también que muchos, incluso a mí me la han hecho: ¿quién creó a Dios? ¿O quién es el papá de Dios? Entonces no podemos acomodar lo terrenal con lo espiritual, como aquí lo dice, que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ver Hebreos 1 y 2, este versículo creo que ha salido muchas veces en este tema, pero lo quiero volver a leer. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo que, fíjense que no dice nos ha hablado por medio de su Hijo, sino que nos dice nos ha hablado por medio de el Hijo. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Creo que aquí todos estamos reunidos, estamos aquí porque hemos escuchado la palabra, hemos escuchado al Hijo de Dios. ¿Y por medio de quién nos habla Dios? Por medio de su palabra. Aquí nos dice que ahora por medio de su palabra nos ha hablado. Bueno, aquí dice por medio de su Hijo nos ha hablado, ¿verdad? Entonces, hoy en día Dios nos habla por medio de su palabra. Y aquí Hebreos nos está diciendo que nos habla por medio del Hijo. Entonces, cuando usted escuche decir o escuchar el Hijo de Dios, en realidad se está refiriendo a su palabra, a lo que Él ha dicho. Como en Mateo 17:25, ahí vemos el día de la transfiguración y como una voz del cielo vino y les dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A ver, si quieres vamos y lo vamos a leer. Mateo 17:25. Perdón, Mateo 17 del 1 al 5. Aquí escribí un poco mal, ahí disculpen. Mateo. ¿Saben que no lo tengo? Si alguien me lo... Donde dice que a Él oíd. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ajá. Entonces aquí nos está exhortando a nosotros que debemos oír y obedecer a su palabra. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos obedeciendo su palabra, y si estamos aquí reunidos es porque venimos a escuchar su palabra y estamos obedeciendo su palabra. Entonces, cuando aquí les está diciendo de que en Él tiene complacencia, a Él oír, ¿a quién vamos a oír? A su palabra. Y todos si hemos creído y estamos aquí reunidos, porque hemos creído ¿a quién? A su palabra. Hemos creído a su palabra y automáticamente de la misma manera creemos a Dios, porque es la misma palabra. Es verdad que en la antigüedad Dios ha hablado audiblemente a personas, ¿verdad? No sé si recuerdan a Samuel le habló audiblemente, a Adán y a Eva les habló audiblemente. A los posteriores tiempos, como dice Hebreos 1, nos está hablando por medio del Hijo, por medio de su palabra. Y también el versículo que quiero leer es de cuando Dios habló audiblemente a Moisés. Creo que también este versículo es muy conocido y está en Éxodo 3, 2, 6. Hasta hay cantos acerca de él. Éxodo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios usó una teofanía, en este caso, usó una zarza para hablarle directamente a Moisés. Pero este relato habla de que Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro, el rebaño de su suegro.
y a lo lejos miró esta zarza que ardía y no se consumía. Entonces fue de curioso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se consume? Entonces cuando Dios vio que se iba acercando, pues le dijo que, ¿verdad? que quitara su calzado. Pero ¿creen que Dios no pudo haberle hablado a Moisés ahí donde se encontraba? Se esperó hasta que Moisés se acercó a la zarza para hablar con él. Entonces Dios le pudo haber hablado donde él estaba sin tenerse que acercar a la zarza, pero a Dios le plació hacerlo de esta manera, lo hizo de esta manera. Entonces, una de las cosas que yo me he topado y que incluso para mí, porque humanamente pensando para mí fue difícil entender, es cómo Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces muchos de los que les plantas esta idea dicen entonces, si Dios estaba en Jesús, ¿quién estaba en el cielo? El cielo estaba descuidado. Y más aún cuando lo crucifican, Jesús muere, entonces dicen, entonces el cielo se quedó sin Dios. Y todos sabemos lo que puede pasar si tan solo un segundo el universo se quedara sin Dios, se desaparece. Entonces, aunque Dios estaba aquí en la zarza, en su esencia, Él habita en todas partes, Él está en todas partes, está en lo creado y aún en lo no creado, Él habita en todas partes, pero a Dios le plació en esta circunstancia hablarle a Moisés a través de esa zarza, y no porque Dios estaba ahí, y no Dios porque estaba en ese lugar, quiere decir que Dios estaba descuidando el resto del universo. Entonces cuando queremos separar a Dios de Jesús, lo queremos hacer dos, en realidad nos estamos metiendo en un problema. Bueno, yo me estoy metiendo en un problema si quiero separar a Dios de Jesús, porque entonces voy a tener dos señores, voy a tener a dos a quien me perdone mis pecados, voy a tener a dos a quien servir, voy a tener dos señores, y la palabra, claro está, no puede servir a dos señores, solamente Dios perdona, ¿verdad? Entonces, no podemos separar a Jesús y a Dios, porque nos vamos a encontrar en este dilema, en este problema, el cual va a estar más difícil poderlo explicar. Entonces, si Jesús, cuando vino aquí a la tierra, conociendo cómo la gente terrenal, cómo somos de idólatras, incluso creo que todos nosotros sabemos cómo el hombre es idólatra. En aquel entonces, cuando Moisés subió al monte y que se tardó, el pueblo rápido pidió, háganme un becerro. O sea, el hombre por naturaleza quiere dioses y quiere ver dioses. Cuando no conoces al Dios verdadero, vas a tener más que un Dios. Entonces, Dios, cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando Jesús estaba entre nosotros, conociendo esto, si aún nosotros lo conocemos, que somos fáciles de distraernos, y la mayoría de la gente adora dioses, ¿verdad? ¿No creen que Jesús pudo tener más cuidado cuando perdonó pecados? Dice, no, saben que yo no soy, es Dios, acuérdense que a Dios le tienen que dar la honra. O cuando vinieron y lo adoraron, ¿creen que Él no hubiera hecho énfasis, hey, ¿por qué me estás adorando a mí? Cuando aquella mujer lloraba en sus pies y derramó todo el perfume en sus pies y con sus cabellos los limpiaba, ¿creen que Jesús, con toda su sabiduría, no le hubiera dicho, sabes que a mí no me tienes que estar haciendo esto? Solamente a Dios se adora, solamente a Dios se le inclina. Entonces, yo me pongo en el lugar, o trato de entender cómo los judíos, ¿verdad?, lo querían matar. Y puedo entenderlos porque los judíos desde pequeños, o el pueblo de Israel, saben, y desde pequeños los instruyen que solamente hay un Dios. Entonces, imagínense estos judíos viendo a un hombre en la tierra y mirando gente que le adora, y esta persona dejándose adorar, ¿qué es lo que sentirían? Incluso nosotros, ahora que conocemos la palabra de Dios, ¿no se les hace algo abominable mirar que una persona se hinque delante de otra persona?
Claro que lo vamos a ver mal, ¿verdad? O sea, porque más que nada ahora nosotros que conocemos la palabra, porque nosotros también conocemos que eso existe hoy en día. Hay gente que se inclina hacia otro hombre. Entonces, uno de los versículos también que di la última vez fue cuando lo querían apedrear a Jesús, y los judíos lo querían apedrear, y Jesús les preguntó, ¿por cuál de todas estas obras que he hecho buenas, verdad, me quieren apedrear? Entonces los judíos le contestaron, no te queremos apedrear por todas las cosas buenas que haces, sino porque siendo hombre te haces Dios, así directamente. Entonces los judíos conocían la ley, conocían que solamente había un Dios y que solamente a un Dios se le podía servir. Cuando Jesús fue tentado por Satanás y Satanás se va, ¿qué dice? Vinieron los ángeles y le servían. Lo pueden buscar en la palabra de Dios. ¿Y a quién solamente podemos servir? A Dios. Entonces, si Jesús hubiera querido que hiciéramos una separación entre Él y Dios, Él hubiera hecho mucho énfasis, y hay muchos versículos donde se mira cómo Dios acepta adoración, que Dios nunca rechaza la adoración. Estuve viendo, ¿verdad? Estuve viendo un pastor, ¿verdad? Que fue a Jerusalén, y él conoce de lo que es la divinidad de Jesucristo, y dice que tuvo la oportunidad de hablar con un judío. Entonces el judío le dijo, es que para nosotros es muy difícil poderlos entender a ustedes los cristianos, porque nos traen más de un Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere venir a presentarle el evangelio a un judío y le trae esta idea, automáticamente no lo va a querer ni escuchar. Y si nos vamos a la historia, si algunos tuvieron la oportunidad incluso de ir a la primaria, si usted va y cuando nos enseñaron de las naciones de la antigüedad, los egipcios, los aztecas, todos ellos tenían muchos dioses. Más bien yo creo que todas las naciones tenían muchos dioses. Al no conocer al Dios verdadero, vamos a tener más de un Dios. Pero el pueblo de Israel era el único que tenía solamente un Dios invisible. Era el único de todas las naciones. Entonces, con esto quiero acabar, que no podemos separar a Jesús de Dios, porque si lo separamos, vamos a tener dos dioses, vamos a tener dos señores. Entonces, si lo separas, si tú sabes que Jesús perdonó pecados, si tú sientes que Dios no te perdonó, entonces va a ser que con el Hijo, a ver si el Hijo te perdona, o si Dios no te concede algo que tú quieres, ¿qué vas a decir? A ver si el Hijo me lo concede. Entonces son uno solo. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. O cuando dijo, el Padre en mí y yo en Él. No nomás dijo, es que el Padre está en mí. No, dijo, el Padre en mí y yo en Él. Entonces, si usted se pone a reflexionar, no es posible partir a Dios. Y si llegamos a separar a Jesús y a Dios en dos, entonces ahí es donde ya no vamos a tener solamente un Dios, vamos a tener dos. Y con esto quiero terminar. Le voy a pasar el tiempo a mi esposa Esmeralda. Hermanos, que el Señor les bendiga. Este tema es muy hermoso, ¿verdad? Es muy, muy hermoso tema, porque en realidad conocer al Señor nos hace cada vez ir conociéndolo más, pues enamora uno más de Él. Ahorita que estaba hablando a mi esposo sobre la tripartía, la división, ¿verdad? Me estaba acordando que hace mucho tiempo, ya tengo ratos que no entro en ese tema, pero sí me acuerdo que en un tiempo estábamos estudiando sobre la historia de la tripartía,
Y en realidad es algo que se nos fue inculcado quizás por nuestros padres, por las tradiciones, por donde veníamos. Pero esto, la tripartilla tiene historia desde mucho antes, ¿verdad? En los tiempos, en la idolatría, en los imperios que habían antes, existía mucho un trío de dioses, ¿verdad? Y entonces es algo que en realidad ha estado en la historia por mucho tiempo. Pero cuando la iglesia romana, al tratar de tener más seguidores, hizo muchos cambios en los concilios. Hicieron cambios y que introdujeron muchas cosas del paganismo, así como viene Navidad, así como otras cosas, ¿verdad? Y lo mixtearon con la Biblia para poder tener más seguidores. Entonces, a veces para las personas es muy difícil cambiar porque toda su vida ha creído algo, ¿verdad? Toda la vida ha creído que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y a veces se les hace muy difícil que toda su vida hayan estado en un error. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor y conocemos la verdad, pues cuando el Señor realmente ha llegado a nuestra vida, el Señor nos libera de esas ataduras de ignorancia o de querernos aferrar a una tradición, ¿verdad? Porque si siempre lo hemos hecho así, eso no quiere decir que sea lo correcto, ¿verdad? Pero aceptar con humildad que pues nos enseñaron mal, pero pues hay tiempo para cambiar las cosas. Y pues yo le doy gracias al Señor porque desde chiquilla, aunque yo crecí no crecí, cuando mis papás entraron en el conocimiento del Señor o cuando se convirtieron, ellos empezaron en una iglesia tripartita. Y cuando cumplí como 9 años fue cuando recibieron la revelación. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor me dio ese privilegio de conocer el nombre que es sobre todo nombre, y conocer y no tener que caer en esa tradición, ¿verdad? De partir a Dios en 3 personas. Pero la palabra del Señor es muy clara, ¿verdad? Y dice que en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Y dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, o sea que Dios no tiene forma, no tiene figura. Así como en Deuteronomios 4:15 nos dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Pero el humano siempre tiene la tendencia de quererse crear una figura. Ahí miramos a los israelitas cuando Moisés subió al cerro y que recibió los mandamientos y se quedó el pueblo abajo. ¿Qué hicieron? Construyeron un becerro de oro porque querían tener allí alguien o algo a quien adorar, alguien visible. Pero un gran error que cometieron, ¿verdad? El Señor nunca nos ha presentado una figura. El Señor nunca nos ha dicho, ese soy yo, esta figura. ¿Por qué? Porque no quiere que nuestra alma se corrompa. Y el enemigo siempre ha querido desviar a la humanidad para que se cree una figura y caiga en la idolatría. Dice en Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Gloria al Señor. El Señor habló con el pueblo por muchas formas, ¿verdad? Se manifestó de muchas maneras. Usó nubes, ¿verdad? Con Job, con Josué se manifestó como un guerrero en Josué 5:13. También, como les dije, con el pueblo de Israel en una nube. También con una columna de fuego, ¿verdad? De muchas maneras usó ángeles o se manifestó como ángel, pero en ningún momento nos dice la Escritura que es Dios en su esencia divina.
Y uno de mis versículos favoritos cuando viene a la divinidad es Juan 1:1, ¿verdad? El capítulo 1 de Juan está hermoso porque en realidad nos abre la revelación, ¿verdad? Cuando dicen Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra verbo quiere decir palabra. O sea que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, pero luego dice y la palabra era Dios. Por ejemplo, las palabras que yo estoy hablando ahorita no son una diferente persona, ¿verdad? Sigo siendo yo. Si usted se sale para afuera y escucha mi voz, no es la voz Esmeralda de una persona y yo otra. Seguimos siendo la misma persona. Las palabras que estoy hablando yo salen de mi persona. Ahora Dios en su esencia divina, que nadie ha visto, que a ver dónde está, que en Primera de Reyes 8:27, que dicen, pero es verdad que Dios, no es esa. Bueno, donde dice, ¿verdad? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice, cuán menos esta casa que yo he creado, ¿verdad? Dios en su esencia divina no tiene un límite, ¿verdad? Él es, por eso dice, ¿verdad? Que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, porque no le podemos poner un límite, ¿verdad? No, Él no cabe en la creación. Entonces, Dios no se puede presentar a nosotros en su esencia divina, pero podemos escuchar su voz. Pero su palabra es el que ahora, ¿verdad?, está tratando con la humanidad. El Señor está tratando con nosotros por medio de su palabra, el cual es el Hijo de Dios. Dice en Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos, ¿por qué? Por medio de la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios el que nos da vida. En Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque dice, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. La palabra del Señor es eterna. Y eso es lo que nos va a llevar a la verdad. Una vez más dice ese versículo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cómo vamos a tener nosotros entendimiento? Por su palabra. Cuando nos sentamos a escudriñar la palabra del Señor, el Señor nos va a dar la revelación cuando se la pedimos y abrimos las escrituras, y el Señor nos empieza a hablar su palabra. Entonces es el Hijo de Dios, es su palabra el que nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice que y estamos en el verdadero. O sea, no es de que el Hijo murió y ya no está. No, dice estamos en el verdadero. Está presente, ¿verdad? Está aquí en su palabra. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pienso yo, ¿verdad?, que a veces es muy difícil para muchos, porque cuando escuchan la palabra Padre y escuchan la palabra Hijo, se parece a mí. Yo tengo un hijo, tengo una mamá, tengo un papá, ¿verdad? Pero Hebreos 7:3 es muy claro, ¿verdad? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ahí con ese versículo podemos definitivamente decir que la ideología de que hay un hijo y hay un papá no existe, porque dice la palabra del Señor que no tiene madre y no tiene padre. Él es el principio y el fin.
Y en Isaías 52:6 nos dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, ¿verdad? Yo mismo, dice Jehová, yo mismo, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Está hablando el Padre, ¿verdad? En Isaías. Está diciendo que en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Y cuál fue el nombre que el pueblo conoció? Fue a Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús. Dice, he aquí, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, ¿verdad? No dice porque mi hijo, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, porque es el mismo, porque en ningún momento hizo una separación. Praise God. Praise God. En 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, no estaban separados. Dios estaba en, y la palabra en quiere decir que estaban unidos, que era el mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y lo más importante, ¿verdad?, es que nos encargó la palabra de la reconciliación. El Señor nos ha encargado esta palabra. Es lo más importante que podemos tener en nuestra vida, la palabra del Señor, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. En Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque eso fue lo que el Señor vino a darnos, su palabra de verdad. Nos dejó su palabra, el cual ahora nos guía a la vida eterna. Así es que ese es un mandato que tenemos, trabajar no por la comida que perece. Y a veces, lamentablemente, ¿verdad?, le dedicamos mucho más tiempo y le damos más importancia al trabajo, ¿verdad?, a la comida que perece, que, ¿verdad?, la comida que pues todo esto aquí se va a quedar, la carne, este cuerpo, este cartucho, aquí se va a quedar, ¿verdad?, el polvo va a regresar, pero nuestra alma, ¿verdad?, eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que alimentar nuestra alma para que tenga vida eterna. Gloria a Dios. En Isaías 9:6, ¿verdad? Hay un versículo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Pero lo quise recargar porque dice Padre eterno. Aquí se le da el título de ese niño que va a nacer como Padre eterno. ¿Qué será que se está contradiciendo? No, ¿verdad? Porque es nuestro Padre. Era Dios mismo en Jesucristo. Gloria a Dios. Y en 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Usted tiene la palabra del Señor en su vida? Usted tiene al Señor, a Dios en su vida. Usted tiene al Hijo, y eso es lo que nos va a dar vida eterna. Pero si desconocemos la palabra de Dios, si la leemos, ¿verdad?, entonces, ¿está esa palabra en tu vida? ¿Está esa palabra en tu corazón? ¿Verdad? Ese es algo tan revelador, yo pienso, ¿verdad?, que a mí cuando me toca siempre, ¿verdad?, de leer esto y de meditar en la palabra del Señor, habla mucho a mi vida, porque cuán importante es que nosotros tengamos esa experiencia con el Señor. Yo, los momentos que me siento y escudriño la palabra de Dios, que puedo ir a mi pacing,
es cuando puedo sentir las caricias del Señor por medio de su palabra, porque es Dios mismo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Gloria a Dios. Y es cuando he podido sentir el crecimiento. Sigue diciendo ahí en Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra del Señor es tan clara. Amén, gloria a Dios. Entonces, escudriñando más, ¿verdad?, sobre el Hijo de Dios, que sale de la boca de Dios, como dijo el hermano cuando inició, la boca de Dios es la esencia divina. Dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? Dice, y él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y si vive para siempre es porque tiene vida eterna, como lo leímos en los otros versículos. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan que descendió del cielo. Claro está, ¿verdad? La palabra de Dios que descendió del cielo. Y a mí me gustó mucho cómo, ¿verdad?, se puede comparar esto con Isaías 55:11, porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca. La boca, que es la esencia divina del Señor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor? ¿Verdad? El Hijo de Dios vino, murió en la cruz del Calvario, porque ese era ¿cómo se dice? Ese era el plan del Señor, ¿verdad? Vino a salvar a lo que se había perdido. Vino para salvar a lo que se había perdido, para darnos vida eterna. Y gracias, Señor, ¿verdad?, por esa vida eterna, por la cruz, por su muerte en la cruz del Calvario, que ahora nosotros tenemos entrada de estos planes del Señor, que es la salvación. Gloria a Dios. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acabamos de leer en Isaías 55:11 que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Salmo 147:15 dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. El hermano también leyó Salmo 107:20, donde también dice que Él envía su palabra. Y en Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué poderosa es la palabra del Señor. Cuando se escucha que dice hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en su palabra, créalo que hay poder en su palabra. La palabra del Señor es poderosa. Viene de la boca de Dios, es Dios mismo. La primera vez que yo entendí esto, empecé a valorar mucho más la Biblia y le di el lugar que tiene, ¿verdad? Que la palabra del Señor no es cualquier libro, es Dios mismo, y es poderosa cuando nosotros la escudriñamos y dejamos que haga su obra en nosotros. Porque la palabra, como dicen creo que es en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz.
¿verdad? Y penetra hasta lo más profundo de nuestra vida y puede hacer cambios en nuestra vida cuando nosotros, ¿verdad?, la recibimos en nuestro corazón. Gloria a Dios. En Tito 2:13 nos dice el Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor vino a hacer algo con nosotros, ¿verdad? Estoy buscando las palabras. Pero el Señor ya no quiso más sacrificios, ¿verdad?, de animales. El Señor vino a parar los sacrificios de animales para Él hacer un solo sacrificio que permanecería para siempre, que ahora nos quita los pecados para siempre, y así podemos tener vida eterna, ¿verdad? Tenemos que entender bien que para eso vino el Señor. Vino para que podamos tener ahora su palabra y podamos ser libres, ¿verdad? Por tener esa libertad, que ya no estamos atados al pecado, que ya no necesitamos estar haciendo sacrificios para el perdón de pecados, pero que Él ahora hizo ese sacrificio y ahora nosotros podemos servirle con libertad, podemos arrodillarnos en cualquier momento y tener esa comunicación con el Señor, ese acercamiento con Él. Gloria al Señor. Y pues eso es todo lo que tengo hoy, hermanos, pero les quiero nuevamente motivar que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Yo sé que estos temas quizás ya los hemos escuchado muchas veces, pero no es lo mismo escuchar que uno mismo escudriñar. Yo escuchaba estos mensajes de niña muchas veces. Lo escuché en la congregación de Riverside muchas veces. Lo daban en la escuela dominical. Escuché también a mis padres recibir esos estudios. Hasta los guardé en mi computadora. Pero cuando yo sentí que se me abrió más el entendimiento, es cuando me tocaba dar estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora me tenía que sentar y la verdad es que es como que cuando te sientas a escudriñar la palabra de Dios, estás teniendo, ahí es donde está la relación que tienes con el Señor. Es como cuando te sientas, y bueno, los que están casados, y te sientas con tu pareja y tienes esa plática así como frente a frente, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a crecer tu relación con tu pareja. Pero si nunca tienen ese momento donde te sientas y platican y se conocen mejor, pues esa relación nunca crece, ¿verdad? Así es como yo lo siento en la palabra del Señor. Cuando le dedicamos tiempo y que nos sentamos del afán de la vida y nos sentamos y abrimos la Biblia, solamente tú y el Señor con la Biblia, y el Señor empieza a hablar tu vida, entonces ahí es donde el Señor, esa relación entre nosotros y el Señor se empieza a hacer más fuerte, y es una experiencia única que yo he podido sentir, que cuando me he sentado a escudriñar, ya no es nomás conocer, sino es entender. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que nos estamos edificando muy bien, mucho, ¿verdad que sí? Es difícil sacar la tripartida de nuestras vidas. Así como cuando nos hacemos una herida en el cuerpo, ya sea una herida grande, dura mucho tiempo para sanar, ¿verdad? La tripartida la traemos desde nuestra infancia y no tan fácil nos la vamos a sacar de nuestra vida. Pero si nosotros le ponemos más énfasis a especialmente estos estudios, pronto se nos va a quitar la tripartida y ya no vamos a mirar a dos personajes ni tres, porque en realidad es una gran complicación decir que el espíritu es un ser humano o que el verbo es un humano, cuando antes de que ustedes y yo naciéramos, esa advertencia se la hizo Dios al pueblo de Israel: no te harás figura de varón, que viene siendo un ser humano o una hembra.
en el concilio de Nicea, de ahí comenzó toda esta mezcolanza de enseñanzas de la tripartía. En ese tiempo había ciertos obispos que predicaban y hablaban la palabra de Dios, entendiendo y haciendo ilógica una tripartía, pero como esa doctrina no era tan fuerte en aquellos tiempos, por eso prevaleció más la tripartía. Y si nosotros estamos en ese mismo sitio ahorita, si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos preparamos y seguimos escudriñando para aclararnos más que no son tres personas, sino son tres tiempos de Dios, en tiempo como Padre, tiempo como Hijo y tiempo como Espíritu Consolador, ¿verdad? No son tres personas, son tres tiempos de un solo Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y así pues vamos a seguir, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos.